Los cazadores de nazis. Los vengadores judíos. En 1945, las ansias de poder de Adolf Hitler habían causado millones de muertos y dejado a Europa en ruinas. Ahora los líderes de Alemania pagarían por sus crímenes. Acusado Hermann Wilhelm Göring. El tribunal le condena a morir en la horca. Fritz Sauckel, condenado a morir en la horca. Aquello era justicia. Pero para algunos, especialmente para los supervivientes del Holocausto, aquello no era suficiente. Tras el Holocausto, todos los judíos, hombres y mujeres, alimentaron la idea de que una vez concluida la guerra, los alemanes sufrirían su justa venganza. Y más de uno llevó a cabo esa venganza. Se ponían el uniforme británico y salían a buscarlos. Les hacían confesar y después los mataban. Apenas daban a sus presas la posibilidad de defenderse. Estuvo 15 minutos excavando y yo a su lado. Cuando excavó un hoyo lo bastante grande para que cupiera en él, se acabó. Pero hubo un grupo que quería vengarse a mayor escala. Sus miembros se consideraban la personificación de la nación judía. Pensaban que ya que habían muerto 6 millones de judíos en el Holocausto, 6 millones de alemanes deberían pagar con su vida. Intentamos envenenar a 6 millones de alemanes. La muerte les llegaría a través del agua. La mera idea de matar a 6 millones de alemanes era una locura. Sería una venganza al estilo del Antiguo Testamento. Sería un ojo por ojo. Ellos mataron a 6 millones de los nuestros, así que nosotros podíamos matar a 6 millones de los suyos. Esta es la historia de los vengadores judíos. No me arrepiento de nada de lo que hicimos. Para el resto del mundo, la guerra terminó en 1945. Para los Vengadores, acababa de empezar. Durante los meses que siguieron al final de la Segunda Guerra Mundial, Europa vivió en el caos. Millones de refugiados se echaron a la calle, mientras los aliados sopesaban qué hacer con un sinfín de soldados alemanes que habían decidido entregarse. Sin duda, entre ellos se escondían numerosos criminales de guerra. Sin embargo, a casi todos aquellos hombres se les permitió volver a casa. Muchos consideraron aquello intolerable. Uno de ellos fue Chaim Miller. Hoy es un octogenario que vive en un kibutz en Israel. Miller fue uno de los integrantes de la llamada Brigada Judía. La Brigada Judía formaba parte del ejército británico, aunque sus filas las integraban principalmente reclutas judíos de Europa y Oriente Medio. En 1945 se asentó temporalmente en el norte de Italia. Pero una vez terminado el conflicto, Miller y sus amigos, a espaldas de los británicos, decidieron matar a todos aquellos que ellos consideraban criminales de guerra. Escribieron en sus camiones Die Juden kommen. Aquí llegan los judíos. Para asustar a la población. Die Juden kommen significaba que la venganza había empezado. Los escuadrones letales de la brigada siempre empleaban los uniformes británicos, fingiendo estar de servicio. Cuando localizaban a un posible criminal de guerra, lo introducían en su vehículo y lo llevaban a un lugar solitario. Los obligábamos a tumbarse en el suelo del camión
Después conducíamos hasta un bosque donde nos esperaban otros miembros de la unidad y realizábamos el juicio. En general admitían un crimen y otro y otro. Al cabo de una media hora les preguntábamos: si has cometido todos esos crímenes, ¿tú qué crees que mereces? Se quedaban en el bosque para siempre, no salían de allí. Entre 1945 y 46, fecha en la que se dispersaron, se cree que ejecutaron a cientos de sospechosos de crímenes de guerra. A veces los ejecutaba yo mismo. Me acuerdo de que una vez ordené a uno de ellos que cavara su propia tumba. Estuvo 15 minutos excavando y yo a su lado. Cuando excavó un hoyo lo bastante grande para que cupiera en él, se acabó. La cacería llevada a cabo por la brigada judía se concentró en el norte de Italia y en la frontera con Austria. Pero no fueron los únicos que administraron justicia sumaria. Por toda Europa surgieron grupos de vengadores judíos. Uno de estos grupos estaba encabezado por un antiguo guerrillero judío de la ciudad lituana de Vilna. Su nombre, Abba Kovner. En 1941 los alemanes habían ocupado los estados bálticos, entre ellos Lituania, su país natal. Los escuadrones de la muerte nazis empezaron inmediatamente a ejecutar a los judíos, que vivían hacinados en guetos por toda la región. Kovner, a sus 23 años, sabía que se llevaban a sus compatriotas para asesinarlos. Un amigo suyo había presenciado el genocidio en los bosques de Ponar. Aquel amigo sigue utilizando hoy el seudónimo de Menahem. Nos reunieron a unos cuantos para recoger los cuerpos de decenas de personas que habían intentado escapar y a las que habían matado. Madres con sus niños en brazos y parejas de jóvenes abrazados. Nos obligaron a arrojar a todas aquellas personas a una fosa. Eso es algo que nunca podré olvidar. El asesinato de judíos en los bosques de Ponar hizo que a Kovner le hirviera la sangre. En el gueto muchos se negaron a creerlo. Kovner le suplicó que le escucharan. Años después recordaría su llamada a las armas. La había realizado en una de las cocinas del gueto en 1941. Todos los caminos de la Gestapo conducen a Ponar. Y Ponar es la muerte. Dejemos de caminar como ovejas al matadero. Hermanos, es mejor caer en la batalla, libres, que vivir a merced de unos asesinos. Kovner tenía una personalidad que no dejaba indiferente a nadie. Su visión y sus ideas sobre la historia de los judíos eran muy elevadas. Suscitaba muchos odios. Y de hecho muchas personas lo odiaban. Era algo arrogante, pero mucha gente le agradeció que marcara unos objetivos y lo siguieron por esos objetivos. Kovner, junto con varios cientos de voluntarios, decidió empuñar las armas.
Durante 4 años lideró una guerrilla contra los nazis, con la que tendía emboscadas a las patrullas alemanas y a sus trenes de suministros. Con la victoria aliada de 1945, muchos partisanos judíos regresaron a sus hogares y empezaron a saldar cuentas con los nazis y con los colaboracionistas. No sabemos el número exacto, pero sí sabemos que las personas que regresaron de los bosques o salieron de sus escondites volvieron a sus ciudades y averiguaron quién había matado a sus familiares y a los miembros de sus respectivas comunidades. Entonces los sacaron a la calle y los fusilaron. Pero para Ava Kovner aquello no era suficiente. Dejó que fueran otros quienes realizaran los linchamientos, y él se dedicó a reclutar su ejército privado. En Vilna ya conocía a partisanos que compartían los mismos objetivos, entre ellos Menahem, testigo de las atrocidades de Ponar, y Vitka Kepner, que había luchado junto a Kovner en el gueto de Vilna y que más adelante se convertiría en su amante. Kovner también reclutó a nuevos miembros. Uno de ellos fue Pasha Reichman, un partisano de Ucrania. Mi padre describe en sus memorias su primer encuentro con Ava Kovner. Le comentó que tenía la sensación de que no podía marcharse de Europa sin saldar las cuentas que tenía pendientes con los alemanes. Entonces Ava Kovner se postró a sus pies, le abrazó y le besó. Se sintió lleno de alegría, tremendamente conmovido al oír aquellas palabras, y dijo: nunca he dejado de pensar lo mismo, y se alegraron mucho de haberse conocido. Ya con Reichman y los demás, Kovner no tardó en reunir a unos 50 voluntarios. Los bautizó con el nombre de Nakam, que en hebreo quiere decir venganza. Pero antes de iniciar su propia caza de nazis, tenía un trabajo por hacer. El Brihá, o Éxodo, fue un movimiento masivo de judíos al término de la guerra desde Europa hasta Oriente Medio. En 1945 aún no existía el Estado de Israel. El Estado de Palestina estaba controlado por los británicos. Por miedo a altercados, habían restringido el número de inmigrantes judíos a 10.000 al año. Una política que cumplían a rajatabla. Ava Kovner, apasionado sionista, decidió contribuir a la destrucción del bloqueo británico. A partir del verano de 1945, el Nakam ayudó a introducir judíos en Palestina. Pero aunque Kovner colaboró con el éxodo, nunca dejó de pensar en poner en marcha un descomunal acto de venganza. El plan del Nakam no se centraba en un par de nazis que habían conseguido huir, sino en toda la población de 4 ciudades alemanas: Nuremberg, Hamburgo, Frankfurt y Múnich. Al mando de la logística se encontraba Yehuda Maimón, un superviviente de 21 años del campo de Auschwitz. Intentamos envenenar a 6 millones de alemanes. Queríamos hacerles pagar todo el daño que nos habían hecho.
Asesinarían a 6 millones de ciudadanos alemanes envenenando los suministros de agua. La mera idea de matar a 6 millones de alemanes era una locura. ¿Qué 6 millones? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Hay 1000 razones para creer que la mayoría de ellos no habían hecho nada en contra del pueblo judío. Pero Kovner iba en serio. Su plan de envenenar los suministros de agua de 4 importantes ciudades recibió el nombre de Plan A. Cualquiera podría ser la víctima. Los alemanes experimentarían el horror de un asesinato indiscriminado similar al sufrido por los judíos. Nos tomamos aquella acción como una responsabilidad. No lo íbamos a hacer por venganza personal, sino para vengar a todo el pueblo judío. Nos considerábamos representantes de los judíos, encargados de darles a los alemanes una dosis de su propia medicina. Pero matar a 6 millones de alemanes envenenando el agua que salía por sus grifos requería un meticuloso plan. Kovner envió a pequeñas células del NACAM a cada una de las ciudades elegidas. En primer lugar, analizaron la distribución del agua en cada una de las ciudades. Algunos de sus hombres trabajaron como operarios o como ingenieros. E incluso llegaron a disfrazarse para introducirse en los ayuntamientos y conseguir los planos que se guardaban allí. Gracias a ello pudieron averiguar en qué puntos de las canalizaciones debían verter el veneno. En agosto de 1945, el NACAM estaba a punto de convertir el ataque en una realidad. Pero antes de poner en marcha el plan, a Kovner le asaltaron las dudas. Dejó a sus equipos en Alemania y viajó a Palestina. Su intención era conseguir el beneplácito del liderazgo judío. Descontento con el control británico en Palestina, la facción más destacada, la Haganá, tenía su propio sistema de defensa desde 1920. Con los años, se fueron involucrando en política. Y muchos creían que cuando los británicos se retiraran de Palestina, serían sus miembros quienes se harían con las riendas del poder. Abba se reunió con algunos líderes palestinos. Con algunos, no con todos. Y todos informaban a Ben Gurión. David Ben Gurión era el líder de la Haganá. Su sueño era conseguir un Estado judío independiente que se levantara sobre las cenizas del Holocausto. Pero pronto quedó claro que Ben Gurión no tenía estómago para llevar a cabo una venganza de aquella magnitud. David Ben Gurión no pudo haberlo dicho mejor. ¿Acaso si matas a 6 millones de alemanes, resucitarán mis 6 millones de judíos? Si no es así, no me interesa. La negación de Ben Gurión a cobrarse venganza fue un gran revés para Kovner. Sin embargo, apoyándose en su odio hacia los alemanes, se negó a aceptar un no por respuesta e intentó vender su idea a alguien más receptivo. El doctor Chaim Weizmann se ha reunido hoy en la Casa Blanca con el presidente Truman. Chaim Weizmann, el hombre de más confianza de Ben Gurión, era uno de los líderes judíos más respetados y estaba destinado a convertirse en el primer presidente de Israel. También era un reputado químico que trabajaba en el Instituto Siv, cerca de Tel Aviv, un edificio que hoy lleva su nombre.
Kovner afirmaría más adelante que no solo había recibido el visto bueno de Weizmann, sino que además este le había ayudado a conseguir el veneno que necesitaba. El veneno había salido de las manos de dos hermanos, Efraín y Aaron Katzir. Los hermanos Katzir trabajaban como microbiólogos en el laboratorio de Weizmann, y según Kovner fueron ellos quienes le indicaron cuál era el veneno más idóneo para aquel plan. ¿Pero conocían los hermanos Katzir todos los detalles del plan destinado a acabar con 6 millones de personas? ¿Y estaba Weizmann realmente implicado, como aseguraba Kovner? Weizmann era el gran jefe. Estaba al tanto de todo lo que pasaba en el Instituto de Investigación, sobre todo de algo así. Y los Katzir dijeron que él había trabajado allí y que había estado involucrado en la fabricación del veneno. Puede que algunas personas no se crean la historia de Weizmann, pero Ava Kovner me aseguró que se había reunido con él. Y yo creo a Ava. Sin embargo, no son pocos los que aseguran que Weizmann ni siquiera se encontraba en Palestina cuando Kovner visitó la zona. Vino en busca del apoyo, de la autorización y de la confirmación del líder. Y no la consiguió. Pero no concebía volver y decirles a sus vengadores: nadie nos apoya para hacer algo así. Así que se inventó una historia. Fuera cual fuera la verdad, los alemanes continuaron llevando una vida normal en Europa, totalmente ajenos al inminente ataque. Varias células organizadas por Kovner tampoco sabían nada de lo que estaba ocurriendo en Palestina. Y la presión generada por una espera de meses empezó a hacerse palpable. Tenías que ser muy fuerte mentalmente para soportar aquello, porque era habitual ver a grupos de alemanes en los tranvías o en los autobuses hablando mal de los judíos. No tenían dinero, no tenían trabajo y vivían con identidades falsas. Estaban al margen de todo, aislados, porque la idea de la venganza los carcomía. En diciembre de 1945, Kovner consiguió finalmente su veneno y se preparó para regresar a Alemania. Por el camino montó a bordo de un destructor británico en Alejandría. Pero nunca llegó. Por razones que todavía se desconocen, Kovner fue arrestado a bordo del navío. Apenas tuvo tiempo para deshacerse del veneno arrojándolo por la borda. Las noticias de su arresto no tardaron en llegar a Europa. De repente, me dieron la orden de que me olvidara del asunto del agua. Aquel fue un golpe terrible. Ya no teníamos el veneno, así que no podíamos hacer nada. Pero Menahem no perdió la esperanza. No me dijeron que habían parado el plan. Me dijeron que lo habían congelado. Lo que significaba que algún día lo llevaríamos a cabo. Miles de alemanes habían salvado su vida. Sin embargo, el arresto de Kovner seguía envuelto en un halo de misterio. Incluso en la actualidad sigue habiendo dudas sobre qué sucedió en realidad. Se habló de que Ava Kovner había cambiado de idea. Incluso se rumoreó que había traicionado a la causa. Se vivió una crisis muy seria.
Lo cierto es que Kovner estaba en la cárcel. El plan A estaba en peligro, pero Kovner aún no estaba fuera de juego. En Europa, los restantes miembros del NACAM se reagruparon rápidamente. Habían decidido continuar incluso sin su líder. Cuando perdió o tiró por la borda al Mediterráneo el veneno que había conseguido, siguieron adelante sin él. No le necesitaban, porque ya tenían la idea muy arraigada en su interior. No podían volver a llevar una vida normal sin castigar a los responsables del Holocausto. De ahora en adelante, la sede central del NACAM estaría en París. Pasha Reichmann se hizo cargo de las operaciones en Europa, trabajando codo a codo con Ritka Kepner, la amante de Kovner. Tal vez el plan A fuera historia, pero había llegado el momento de poner en marcha el plan B. El plan B se centraba en Nuremberg. La ciudad se encontraba en ruinas, arrasada por los bombardeos aliados. Sin embargo, Kovner mantenía allí una célula del NACAM, al frente de la cual estaba Menahem, su antiguo amigo desde la época del gueto en Vilna. Me alegré mucho cuando Abba Kovner me eligió para que trabajara desde Nuremberg. Nuremberg era la ciudad de los nazis. Todos los desfiles militares que se ven hoy en las películas antiguas tienen lugar en Nuremberg. Tras la derrota, la sede de los desfiles nazis guardaba silencio. Todos los ojos estaban puestos en los juicios que se estaban desarrollando en el Palacio de Justicia. El antiguo Palacio de Justicia de Nuremberg acoge hoy sin ninguna duda los juicios más importantes en los anales de la raza humana. Los hombres que hace no mucho cometían unos crímenes en masa que hielan la sangre se encuentran hoy sentados en el banquillo. Algunos miembros del NACAM se habían propuesto irrumpir en la sala y asesinar a los nazis sentados en el banquillo. Pero la seguridad era muy estricta y la idea fue desterrada por resultar demasiado peligrosa. El plan B de Kovner se centró en otro punto de la ciudad. Zona restringida. Ejército de Estados Unidos. Tras el fin de la guerra, muchos campos de prisioneros de Alemania fueron utilizados para acoger a los nazis que se habían entregado. En Nuremberg se dio cobijo a miles. Entre ellos, personal de los campos de exterminio de las SS, oficiales de la Gestapo y otros nazis de alto rango. Muchos habían estado implicados en crímenes de guerra y la intención del NACAM era matarlos. El plan B era mucho menos ambicioso que el plan A, pero también se basaba en el uso de un veneno. Cerca de un campo conocido como Stalag 13, existía una panadería de la que salía el pan destinado a los prisioneros de las SS. Solo había que pensar una forma de envenenarlo. Elegí a uno de los nuestros y le ayudé a entrar en la panadería para que se enterara de todo. Aquel hombre se llamaba Leibke Distel. Durante varias semanas desempeñó a la perfección el papel de aprendiz de panadero. Mientras tanto, en París, se recurrió a un químico que simpatizaba con la causa para conseguir grandes cantidades de arsénico, que serían posteriormente enviadas a Menahem, en Nuremberg. Esta vez,
Todo salió según lo previsto. El material me lo trajo un soldado de la brigada judía en bolsas de agua caliente que llevaba colocadas alrededor de su cuerpo. Solo tuvimos que meter las bolsas de agua en la panadería. Buscamos un escondite bajo el suelo de madera, bajo unas tablas, por si pasaba algo. Resultó muy útil y nos quedamos con 2 bolsas de agua caliente como reserva. Entonces fue cuando decidimos que estábamos listos para dar el paso. En la madrugada del 13 de abril de 1946, Distel, escondido en una cesta, esperó a que sus compañeros se fueran a casa y empezó a preparar el veneno. Le ayudaron 2 cómplices a los que había metido a escondidas en la panadería. Pasaron toda la noche en la panadería preparando el veneno y contaron con la ayuda de otros compañeros para introducirlo en el pan. Unas horas más tarde, cada barra sería cortada en trozos y servida a 4 prisioneros. En total, contaminaron 3.000 panes, lo que bastaba para matar a 12.000 de aquellos bastardos. Al amanecer, el pan envenenado fue transportado hasta el campo. ¿Pero funcionaría el plan? Al día siguiente, Menahem se puso en contacto con una antigua amiga para conocer los detalles. Había conocido a Rachel Glicksman tras la guerra en el gueto de Vilna. Rachel recibió el encargo de averiguar qué había sucedido en el campo. Según el testimonio de los familiares, se hizo todo lo posible para salvarles la vida. Se hizo un lavado de estómago a todos los prisioneros y todos consiguieron sobrevivir. Sin embargo, no hubo ninguna declaración oficial. Reuní todos los periódicos locales y los de los pueblos vecinos, pero tampoco incluían mucha información. Todos decían lo mismo, que unas 1000 personas habían resultado afectadas y que no habían muerto nadie porque, gracias a un lavado de estómago, todos los prisioneros habían sobrevivido. Para el Nakam representó un nuevo fracaso. ¿Cómo era posible que el veneno solo hubiera conseguido que aquellos hombres cayeran enfermos? No sé el número exacto, pero sé que el ejército de Estados Unidos movilizó todas las ambulancias, más de 1000, y que las usó para llevar a los enfermos a todos los hospitales, para hacerles lavados de estómago. Pese a que Estados Unidos intentó minimizar los hechos, la historia llegó el 24 de abril a los titulares de todo el mundo. La prensa informó de que cerca de 2.300 nazis habían sido llevados al hospital, pero que ninguno había fallecido. No me sentí cómodo porque esperaba más. ¿Pero qué podía hacer? Tal vez el veneno no era lo bastante potente. Todos los Vengadores se lamentaron del fracaso de la operación de envenenamiento del pan. Pero lo que más dolió fue el hecho de que el asesinato de 6 millones de alemanes nunca llegó a materializarse. Lo que más lamenté entonces, aunque quizá no hoy, fue que no llevamos a cabo la gran operación de matar a 6 millones de alemanes. Cuesta imaginarse que un abuelo quiera matar a unos niños, pero el hecho es que ni siquiera matamos a un gran número de adultos. Eso es lo que más lamento. Pasha Reichmann también se lamentó del fracaso del Plana.
Mi padre siempre opinó que aquel plan tenía que haber salido adelante y se enorgullecía de ser uno de los autores de aquel capítulo de la historia judía. Transmitió a las generaciones futuras y al mundo entero el mensaje de que el derramamiento de sangre judía no podía quedar impune. La sangre de los judíos tiene su valor. Mataron a 6 millones de los nuestros, así que nosotros podíamos matar a 6 millones de los suyos. Sería un ojo por ojo. ¿Que si diría lo mismo hoy? Sí. Creo que teníamos toda la razón. A día de hoy, algunos todavía afirman que lo habrían hecho, Es fácil decir eso hoy. Cuando Kovner se enteró de que Estados Unidos había arrojado bombas en Hiroshima y en Nagasaki, dijo: si hubiera tenido mi propia bomba atómica, la habría dejado caer sobre Alemania. Así los alemanes se enterarían de que los que habían sobrevivido a Auschwitz no iban a dejar que aquello se repitiera. Kovner fue puesto en libertad tras pasar un año en la cárcel. La pregunta era: ¿qué haría entonces? Si conservaba deseos de venganza, pronto se le olvidarían al ver lo que estaba ocurriendo en Oriente Medio. Primeras imágenes de Jerusalén antes de que el reloj marque el fin del liderazgo británico. El general Sir Allen Cunningham, alto comisario en Palestina, encabeza las fuerzas que abandonan definitivamente la Ciudad Santa. En 1948 los británicos se retiraron de Palestina. El 14 de mayo, David Ben Gurion declaró oficialmente constituido el Estado independiente de Israel. De forma casi inmediata, Israel entró en guerra con varios estados árabes. Durante sus primeros años de vida, Israel tuvo que esforzarse al máximo para sobrevivir. Tuvo que enfrentarse a 5 o 6 países árabes decididos a acabar con él, a aniquilarlo, a cubrirlo de sangre. Soportó amenazas terribles. Israel canalizó todos sus esfuerzos y toda su energía en su propia supervivencia. Llegado aquel momento, Kovner podía regresar a Alemania para continuar vengando a las víctimas del Holocausto o abandonar la caza de nazis y defender a su nuevo país. Kovner eligió Israel. En cuanto Abba Kovner llegó a Israel, se convirtió en oficial de una de las unidades de guerra más famosas del sur y se dedicó en cuerpo y alma a combatir los frentes que ardían en su interior. Todos los fuegos que ardían avivados por el ánimo de venganza, ardían ahora por Israel. Para él fue un nuevo capítulo. Kovner no fue el único que decidió abandonar la caza de nazis. El nuevo gobierno de David Ben Gurion se opuso a la venganza como nunca antes lo había hecho. Mi padre se citó personalmente con Ben Gurion e intentó convencerle para aplicar su propia idea de venganza. Ben Gurion respondió diciendo: ¿venganza? ¡Qué bien suena esa palabra! Estoy a favor de la venganza. ¿Sabe qué venganza me parece bien? Venganza sería coger a 6 millones de alemanes, convertirlos en 6 millones de judíos, llevarlos a Israel y hacer que se asentaran allí. Esa sería mi venganza. Y no me interesa en absoluto la versión que usted tiene de la venganza. Ben Gurion
pudo dar la espalda a la caza de nazis. Pero en Europa, otros vengadores judíos decidieron no arrojar la toalla. En 1949, Wilhelm Stuckart, un abogado nazi que ideó la justificación para la solución final, perdió la vida en un misterioso accidente de coche. En 1954, Otto Abetz, embajador de Alemania en Francia durante la ocupación, murió calcinado en el interior de un vehículo. En 1976, el comandante Joachim Peiper, que supuestamente había ordenado ejecutar a prisioneros estadounidenses en 1944, fue localizado en su retiro en Francia y murió en un ataque perpetrado con bombas incendiarias. Siempre ha sido difícil demostrar que muchas de estas muertes fueran el resultado de ataques de vengadores. Pero hay algo indudable. 20 años después del término de la guerra, Israel cambió de parecer con respecto a la caza de nazis. En 1963, Ben Gurión dejó su cargo como primer ministro. Y entonces fue posible reescribir con calma la relajada política nacional sobre la venganza. Se cambiaron las normas de compromiso del Mossad, el servicio israelí de inteligencia. Sus agentes, muy motivados y con una preparación exquisita, eran expertos en sabotajes y en la guerra psicológica. Sus filas estaban integradas por exmilitares encubiertos y antiguos partisanos judíos que habían regresado de Europa, pero también por vengadores. En la década de los 60 se había convertido en uno de los cuerpos de inteligencia más eficaces e implacables del mundo. Estamos hablando de los años 60 y creo que el Mossad recibió una carta blanca bastante liberal. Si encontráis a un nazi, estáis seguros de que es un nazi y tenéis la opción de secuestrarlo o de matarlo, adelante. En 1964, un agente del Mossad viajó a Sao Paulo, en Brasil. Su misión era localizar a un posible criminal de guerra llamado Herbert Sukurs. Sukurs, de Lituania, fue acusado de haber colaborado con los nazis durante la guerra. Había sido policía militar en la capital, Riga, y corría el rumor de que había ayudado a los alemanes a arrinconar y liquidar a los judíos. Sukurs estuvo implicado en la muerte de al menos 30.000 judíos. Metió a 300 judíos en una sinagoga y la incendió con ellos dentro. Cometió crímenes atroces. Un día apareció en un gueto montado a caballo, con un reluciente abrigo de piel, y mató a un bebé de un disparo a bocajarro. Simplemente para demostrar quién mandaba, para que quedara claro quién ostentaba el poder y la autoridad. Sukurs sería bautizado con el sobrenombre de El Verdugo de Riga. Pero cuando acabó la guerra nunca se le exigió que rindiera cuentas por sus crímenes. Sukurs huyó a Sudamérica. Allí lo localizó 20 años más tarde Anton Kunzle, agente del Mossad. Su casa era una verdadera fortaleza. No dejaba de pensar que un día los Vengadores vendrían a buscarlo. Y por eso tomaba notas acerca de cualquiera que le pareciera sospechoso. Lo llevaba todo apuntado en su cuaderno de notas, todo muy minucioso. Sabía que estaba a punto de pasar algo. Haciéndose pasar por un empresario austríaco, Kunzle se dejó ver en un puerto deportivo en el que Sukurs gestionaba un pequeño negocio de turismo. Sukurs sospechaba de todo el mundo. Kunzle le dijo: si quieres, te puedo llevar a dar una vuelta en avión para ver Sao Paulo desde el cielo.
Él respondió que sí, y accedió a hacer un pequeño vuelo. Aquello dejó a Sukurs bastante impresionado, y quedó convencido de que Anton Künzle era todo un empresario que buscaba inversores, socios. Künzle le invitó a tomar una copa en su barco, y desde aquel momento Sukurs empezó a picar el anzuelo que le había tendido Künzle. Künzle se ganó poco a poco su confianza y 4 semanas después atrajo a su presa a Montevideo, en Uruguay. Allí le esperó en una casa de las afueras, acompañado por otros miembros del Mossad. El plan consistía en retenerle, realizar un breve juicio y a continuación matarlo. Pero no habían contado con las ganas de vivir de Sukurs. Llevaban una pistola con silenciador, pero se encasquilló, así que se vivió un violento enfrentamiento físico. Al parecer se vieron obligados a emplear un martillo de 5 kilos. Él farfulló algo en alemán, algo así como «dejadme hablar». Pero en ese momento consiguieron que la pistola volviera a funcionar y le pegaron 2 tiros en la cabeza. Días más tarde, la policía entró en la casa. Dentro de un baúl encontraron el cuerpo sin vida de Sukurs y una carpeta que contenía una nota. En ella se indicaba que Sukurs había sido condenado a muerte por aquellos que nunca olvidarán. La caza del verdugo de Riga había concluido. El asesinato de Herbert Sukurs sigue siendo el único asesinato de un criminal de guerra nazi que Israel admite haber apoyado. Pero muchos creen que no es el único. Sabemos que el Mossad persiguió y asesinó a algunos de los responsables de crímenes de guerra. En Chile, en Argentina y en otros puntos. Esos hechos nunca salieron a la luz pública y deberían ser conocidos. El Mossad actuó con discreción, pero recientemente otros muchos vengadores han admitido su participación en una serie de sobrecogedoras operaciones. Hombres como Chaim Miller, miembro del escuadrón asesino de la Brigada Judía. Yehuda Maimón, el jefe de logística de Abba Kovner. Y Menahem, líder de la célula del Nakam establecida en Nuremberg. A pesar de estas y de otras confesiones, nadie ha sido juzgado nunca por el asesinato de un nazi por motivos de venganza. Abba Kovner, el líder del Nakam, nunca fue juzgado y tras su muerte en 1987 fue glorificado en Israel como poeta y héroe nacional. Tras la guerra, el mundo entero inició una persecución legítima de nazis. Pero de un total estimado de 150.000 posibles criminales de guerra, oficialmente solo 1 de cada 10 fue localizado. Para Kovner y sus compañeros vengadores, los responsables del Holocausto no habían pagado el justo precio por sus crímenes. Nadie puede matar a un judío y quedar impune.
Los alemanes tenían que haber pagado por lo que hicieron a los judíos. No me arrepiento de nada. No solo no me arrepiento, sino que creo que no hicimos lo suficiente. No olvidemos lo que hicieron a 6 millones de judíos. No hay comparación. No solo se perdieron 6 millones de vidas, sino 6 millones de generaciones. Y eso nadie lo tiene en cuenta.